A ver, durante la pandemia, pero yo creo que tal vez un año antes de la pandemia, se había dado publicidad al hecho de que Paraguay estaba siendo atractivo como un país de residencia para ciudadanos de Europa, principalmente de Europa, Alemania, Austria, Suiza, de esa zona de Europa, principalmente de esa zona de Europa, como un sitio donde había oportunidad inmobiliaria, donde había impuestos bajos, donde había, digamos, un ritmo de vida que no era tan acelerado como el europeo, tan intenso como el europeo. Y cuando llega la pandemia, y cuando la pandemia se va, esa imagen de Paraguay fue también interesante para aquellas personas que, por ejemplo, no querían vacunarse o veían o veían que la pandemia había dejado muchos apremios. Entonces, eso fue decantándose a, a través de ofertas económicas, ¿verdad? Y especialmente hubo una inversión inmobiliaria o un desarrollo inmobiliario que fue desarrollado por dos ciudadanos, una pareja de austriacos, que estaba ubicada en el interior del país y que fue denominada el Paraíso Verde. Pero el Paraíso Verde se convirtió en el Infierno Verde. Estamos hablando de un caso de estafa por más de 30 millones de dólares para varios ciudadanos europeos. Nos acompaña por vía telemática la abogada que justamente es la representante de varios de estas víctimas realmente que pensaron venir a encontrar el paraíso y encontraron el infierno. Querida abogada Marta Raviolo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por este espacio. Doctora, ¿cómo viene de la mano esta historia? ¿Cómo puede pasar una propuesta inmobiliaria conocida como Paraíso Verde a ser el Infierno Verde, doctora? Si nos podés rememorar. Así como estás mencionando, desafortunadamente nos toca, digo, como paraguayos a todos esto, porque se trata de muchos inversionistas que han confiado en el Paraguay, en este prometedor proyecto, en principio sumamente ambicioso, porque estamos hablando de una publicidad nada más y nada menos de una gran colonia, la más ambiciosa y grande de América del Sur, que iba a justamente abrir las puertas y acoger a personas ya jubiladas, personas que, como ya mencionaste, cansadas un poco del ritmo acelerado de Europa, querían traer justamente todo ese dinero que habían juntado a lo largo de los duros años de trabajo para poder invertir en el Paraguay, para poder quedarse aquí por todos los beneficios propios de nuestro país, los impuestos bajos, la alimentación todavía no tan procesada y acceder a ciertos, digamos, beneficios de vivir en el interior, en un lugar tranquilo. Pero sin embargo, grande fue la sorpresa cuando esto cae por su peso y finalmente se dan cuenta de que resultó ser una gran mentira y muy lejos de lo que se les vendía de un régimen de paz, de un régimen donde iban a estar en total libertad, interconectados entre ellos, por decirlo así. Resultó que estaban sometidos a un sistema autoritario donde una vez que se apoderaron ya de casi todo el dinero de una familia, lo sometía a ciertas reglas totalmente arbitrarias, ¿verdad? Impuestas de manera unilateral. Sí, este paraíso verde, entre comillas, ¿dónde mismo estaba ubicado? El En predio. Caazapá, Ujú. en el departamento de Caazapá, más o menos en la zona de Maciel, está Ujú. ubicado este barrio cerrado. ¿Y Existe el barrio quiénes cerrado. estaban detrás de esta propuesta, de este desarrollo inmobiliario? ¿Quiénes eran? En principio, los socios fundadores de la empresa Relhut, que es la empresa administradora del barrio, estaba conformada por Juan Búquer, ciudadano de nacionalidad
Argentina, Ujú. también político de la zona, junto con dos ciudadanos austriacos, Erwin Annau y Silvia Annau, quienes Creo son que los aparecieron ideólogos. imágenes, son una pareja de austriacos, aparecieron en imágenes. Vamos a poner sus imágenes enseguida, que es esa pareja que aparece con un tercer hombre. Acá están en imágenes. Estas tres personas, el de sombrero es el político de nacionalidad argentina, doctora. Así es, así es. El de sombrero, ¿cómo se Exacto. llama? Juan. Juan Bucher. ¿La mujer cómo se llama? La mujer es la esposa del señor Erwin Annau, Silvia Annau. Eh, Estos eh, son los tres sí. miembros del directorio. Ahora ya, hoy día, ese directorio desintegrado, ciertamente, ¿verdad? Ujú. Pero con esto arrancó el proyecto y el gran sueño de lo que iba a ser el Paraíso Verde, con estas tres personas hoy denunciadas por estafa y otro tipo de hechos punibles más. A ver, cuando estamos hablando de estafa, ¿cómo funcionó la estafa? ¿Cómo se configuraba o concretaba la estafa, doctora? Bueno, en principio, por darte un caso en particular, de un ciudadano alemán que decidió, confió en estas personas en principio. La que están en pantalla. Eh, Exactamente, esta persona básicamente accedió a la publicidad en la plataforma de YouTube porque estas personas, aparte de un sitio web, cuentan con canales de YouTube donde están constantemente promocionando el proyecto en sí del Paraíso Hasta Verde, ahora. contando, por supuesto, se puede visitar la página web del proyecto del Paraíso Verde y se puede apreciar hoy día, después de demasiados casos, bueno, nunca nos dejaron ingresar al lugar, Ujú. pero en base a lo que yo manejo como representante legal de algunos clientes, te puedo ir contando cómo se viene la mano. A ver, La publicidad me hablabas, arranca en Internet. perdón, me hablabas de este ciudadano alemán que me estabas dando su caso como un caso ejemplo de la estafa. ¿Qué pasó con este ciudadano alemán? Bueno, este ciudadano alemán básicamente entró en contacto con uno de los asesores de la empresa, quien es el que te hace la introducción y te comenta un poquitito cómo se viene la mano o cómo se puede formar, cuáles son los requisitos para formar parte de esta comunidad autónoma. Ujú. Y lo primero que hay que hacer es asegurar la entrada o el pase comprando un inmueble con un valor aparentemente irrisorio. Estamos hablando de la firma de un primer contrato que te asegura el boleto al paraíso. Nada más y nada menos que en el 2021, entonces se le convence a este señor de suscribir un contrato que no era otra cosa que un compromiso de compra-venta de inmueble por el valor de 66 millones, 67 millones redondeando. Sí, de Una vez de que guaraníes. se hace, de guaraníes, Ujú. una vez de que se hace ese depósito inicial, obviamente estamos hablando en base a ciertas estrategias que se hace para convencer, para poder persuadir a la persona que va a llegar después al Paraguay, porque estas comunicaciones se hacen aquí en Paraguay, pero el potencial comprador se encuentra todavía en Alemania, Ok. ¿ok? Entonces se le convence a esta persona que gracias a la firma de este contrato no solamente va a asegurar su pase en el Paraíso Verde, sino que además va a justificar su ingreso al país con las autoridades migratorias. Ok. ¿Ok? Primera mentira, o si vos querés venir al Paraguay, tenés que tener por lo menos un terrenito, porque si no es difícil, porque si no te pueden de repente crear problemas en migraciones y continúa la La historia. página sigue activa. Acá estamos mostrando una imagen de la página. La misma sigue activa. La misma sigue activa, sigue operando y sigue captando muchísimas personas que lógicamente no tienen acceso a toda la información de lo que realmente pasa del otro lado de la vereda, que son las denuncias Y que hoy continuamos día con están este ciudadano abiertas, están en alemán. plena etapa investigativa. ¿Qué pasó con este ciudadano alemán? Continuando con él como un caso ejemplo. Bueno, entonces, una vez de que asegura su pase, se le convence para poder mudarse al Paraguay, comprar un inmueble. Y esta persona obviamente le manifiesta que él no cuenta con los recursos y cuáles son los requisitos, a lo que ellos proceden a preguntarte qué tenés de valor en tu país, Ujú. que verdaderamente el régimen europeo es un régimen que cada vez va a ir endureciéndose más, se habla de un supuesto colapso, se habla de más pandemias que van a sobrevenir, que va a ser justamente que este sea un lugar deseado y codiciado por el resto Todo del eso le mundo. metían al Y ciudadano sin alemán. embargo, exacto, que sin embargo, esta es la oportunidad y el momento y hay que Mm. hacerlo ya. Entonces,
induce a la persona a disponer de lo que tiene en su país para finalmente y de manera sistemática, y te hablo de tácticas de engaño que son no de cualquier persona común, porque atendé lo que pasa. Este señor es convencido para comprar un inmueble, para poder construir su casa. Estamos hablando de un cantante de ópera, de un profesor de música, una persona que fue diagnosticada con una enfermedad sumamente delicada que compromete muchísimo los nervios, por eso el dolor que le da cada tanto es insoportable. Le Sí. prometieron que iba a tener un sistema de salud de primer mundo en Caazapá, Maciel, Héctor, estamos Eso le hablando de prometieron. eso le prometió universidad donde iba a enseñar Sí, porque el paraíso. prometían que el Paraíso Verde, esta propiedad, este extenso terreno en Maciel, zona de Caazapá, ya tenía shopping, ya tenía hospital, ya tenía Completo. escuela, ya tenía estructura para ser una ciudad, pero no tenía nada dentro, nada no hay. No había en ese entonces ni ripio, ni caminos de ripio. Entonces esta persona, como te lo estoy mencionando, en razón a su situación misma y por el grado, digamos, de sensibilidad, por la cuestión misma que mencionaste de la pandemia, una persona, por ejemplo, que no podía recibir dosis de vacuna por el alto riesgo de muerte que tenía, todo diagnosticado, todo adjuntado a la carpeta de investigación fiscal. Lo único que necesitaba y buscaba justamente era un lugar seguro, tranquilo, donde podía Pero tratarse. nadie le puso un arma. ¿Por qué una estafa si nadie le puso un arma en la cabeza para que le dé plata a esta gente? ¿Dónde se configura la estafa? Porque si le pusieran un arma sería un robo agravado. Sí. En la estafa justamente, Héctor, lo que entra a jugar es la manera en la que yo logro persuadirte y hacerte incurrir en el error para que vos puedas disponer de tu patrimonio, me lo transfieras y seguimos siendo amigos. Vos venís al Paraguay y te encontrás con otra realidad y me decís, Marta, devolveme mi dinero. Y yo te digo, lo siento mucho. ¿Y cuánto más total le dio este ciudadano alemán? Estamos hablando de casi 3.000 millones de guaraníes. Solamente este ciudadano alemán. Solamente un cliente. Déjame que te voy a contar esta seguidilla porque es importante que se entienda la estructura y la manera en la que estas personas operaron. No contento con convencerte de que vos necesitas un inmueble para poder construir la casa de tus sueños, te convenzo de que vos también construyas un departamento para alquilar y obtener así un ingreso pasivo, que todos los meses yo, como fundadora en este caso, de manera a ejemplificar, yo me voy a encargar de conseguirte un inquilino, porque esto se va a llenar, esto revienta, más o menos ese es el speech. Entonces yo confiaba, digo, pucha, necesito otro inmueble, porque efectivamente esto es lo que yo vengo buscando. Claro. Dentro de la buena fe del potencial cliente que va a venir, del potencial inversor. Entonces le hace suscribir otro contrato donde ya estamos hablando de un monto más importante, 700 millones de guaraníes. Sí, el señor vende su casa, transfiere 700 en Europa. millones, vende su casa en Alemania, carga un contenedor lleno de instrumentos de ópera, estamos hablando de cosas muy, muy evaluadas, los manda al Paraguay, se proyecta para venir al Paraguay, ¿ok? Le vuelven a convencer de suscribir otro contrato porque había una súper oferta al lado de su terreno y ese tenía que agarrar eventualmente para ya estar él seguro en el arca de Noé. Lo dicen ellos, no lo digo yo, ojo, en el arca de Noé. Entonces le hace firmar otro contrato de 371 millones de guaraníes. Ok, hasta ahí vamos bien. Ya para ir redondeando, doctora, porque yo sé que es una historia larga, pero se me hace ya largo el bloque. Acá lo relevante, este es un caso ejemplo que estamos hablando, pero al igual de este caso, ¿vos cuántos clientes tenés de que han pasado por lo mismo? Y en total, entre esos tus clientes, ¿cuánto dieron a estos presuntos estafadores? 21 millones de euros en total tenemos en daño patrimonial con casi 15 clientes. Pero ¿cuántos clientes? ¿Pero cuántos son los afectados? Clientes. ¿Cuántos son los afectados? 14 clientes. 14. ¿Tuyos? Estamos hablando de 14 familias, Héctor. 14 familias. 14 familias. Pero hay más afectados, doctora. Hay más afectados. Por supuesto. En total existen como 23 causas abiertas en el Ministerio Público de la Ciudad de Villarrica que tienen prácticamente el mismo modus operandi, el común denominador de inmuebles. Ahora, ¿qué hay construido? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen estos denunciados? ¿Cuál es la situación finalmente legal de ellos? ¿Y qué está construido ahí en ese predio en Maciel, Lo que departamento de nosotros, Casapo? lo que nosotros necesitamos ahora es que nuestro Ministerio Público, de quien dependemos al cien por Sí. ciento, porque como es una acción penal pública, ellos están llevando adelante la tarea investigativa de mayor celeridad para poder constituirnos y ver si efectivamente existen Espera un todos poco, estos hasta ahora no hubo inmuebles. ni constitución en el lugar. No, 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 ¿Eh? para nada. Nosotros venimos luchando muchísimo, Héctor. Venimos ¿Cuándo? luchando Espera, 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 muchísimo. espera. ¿Quién es el fiscal del caso? Bueno, en principio estaba distribuido en ¿Y diferentes quién es unidades ahora? fiscales. ¿Quién es ahora? Hoy se conformó un equipo ¿Eh? que está dirigido por Gladys Jiménez. Perdón, Gladys Jiménez es la jefa, por decirlo así, la directora, la que es la encargada y responsable de dirigir bueno, ¿cuándo al presentaron equipo esta de denuncia investigación. ustedes? ¿Cuándo presentaron esta denuncia? Diferentes fechas, 2022, 2023. Estamos hablando 2 años como mínimo, ¿verdad? Sin imputación, Héctor, sin Sin imputación, imputación Héctor. todavía. El Ya, que roba una gallina, Héctor, se va me adentro. está diciendo, espera, El que espera, espera, presta espera, 3.000 espérame, millones. doctora, que me vuelvo loco. Me está diciendo que una causa por aproximadamente unos 35 millones de euros por lo bajo, con 3 personas denunciadas directamente, con documentos, más de 23 víctimas. Hasta ahora no hay imputación y hasta ahora el Ministerio Público no fue capaz de constituirse dentro del predio. Así es. Pero una Estamos locura. estamos hablando de mafiosos. ¿Y quién les Acuérdate que en protege? este Espera, espera, país espera. muchas veces- Los mafiosos están protegidos por los políticos. ¿Quiénes les protegen a estos 3? Buena pregunta, Héctor, buena pregunta. Una locura, Buena doctora. pregunta. Y no hay ningún juez que haya ordenado la constitución en el lugar. ¿Qué dice el juez penal de garantía? ¿O no hay juez penal de garantía porque no hay imputación hasta ahora? La verdad, lo único que te puedo decir hasta ahora, nosotros tenemos un juez penal de garantía denunciado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, una agente fiscal denunciada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso es lo que te puedo decir, el resultado que tenemos hasta ahora, justamente porque quisieron tirar al tacho 2 causas de 1 millón de euros en total. Eso es lo que tenemos. Nosotros venimos luchando Pero contra espera, me estás contra una diciendo, burocracia que nos doctora, está matando, Héctor. doctora Esa es la Marta realidad. Rabielo, me estás diciendo que una causa de más de 35 millones de euros, lo que sería unos 40 millones aproximadamente de dólares, en donde hay 23 víctimas que han denunciado formalmente a 3 personas identificadas y hasta ahora no hay imputación. Pues una Bueno, joda. hay dos imputaciones, hay dos A imputaciones ver. de casos que no son nuestros, no puedo hablar con propiedad porque no conozco Pero muy estas bien 2 los personas están casos. imputadas. En dos causas sí existe imputación. Ah, En una de las causas en la que se le imputó, pero estamos hablando de una causa pequeña, por lo que nos comentaron, resarcieron el daño que se causó, es decir, devolvieron, que son situaciones que se pueden dar en este tipo de hechos punibles porque son admitieron el contra el hecho. patrimonio. Pero estamos hablando del grueso del paquete de los denunciantes que hasta ahora no han tenido un avance normal en sus causas. Este caso, doctora Marta Rabiolo, lo vamos a continuar. Yo luego nos reservé este tema para un programa, lo vamos a ir desarrollando, porque estamos hablando de una... Excelente. Tremendo, porque toda esta gente tiene parientes en Alemania, tiene parientes en Europa. Exacto, Y después el presidente de la República, Santiago Peña, va a pedir inversiones y va a pedir inversiones a compatriotas de estas víctimas Exacto. de una cruenta estafa. ¿Con qué cara vamos a Tremendamente pedir cierto. un Mira, Héctor, yo te quiero decir, esto es una cuestión sumamente delicada. Aquí hay familia, yo te cuento brevemente. Para terminar, por favor. Una de mis clientes no pudo ir a enterrarle a su mamá porque perdió absolutamente todo. Fallece la madre en Alemania y no tuvo condiciones ni siquiera de ir a darle cristiana sepultura a su señora madre. ¿Y esa gente Estamos dónde está? hablando de ¿Dónde cuestiones vive esa realmente gente? alarmantes. La mayoría de estas víctimas, ¿dónde están viviendo ahora? Y se refugiaron en la colonia Independencia, porque ahí pues hay también un grupo de alemanes. Sí. Y ahí están refugiados, vamos a decir. Están refugiados, ¿Y se quién están vive ayudando ahora entre ellos como pueden. quién vive en Paraíso Verde, entre comillas, ahora? Y hay colonos también de otros países y, como te digo, ahí nunca se pudo acceder. Así que mucha información al respecto no te puedo brindar. Hay guardias de seguridad armados, ahí no se entra así nomás.
Estamos hablando de un régimen autoritario A ver, doctora tremendo, un Marraviolo, pequeño ¿hay Hitler. políticos de la zona o políticos nacionales que están protegiendo a estos tres estafadores? Pero como en todo, Héctor, no ¿Se vamos a sabe tapar el quiénes sol con son? un dedo. Se No vamos a sabe? tapar el sol con un dedo. ¿Se sabe quiénes son? Probablemente si nosotros tenemos versiones y rumores, el tema es sostener eso nomás sin pruebas, pues yo te Claro, comento que sabemos muy bien cómo se maneja este tema y es lamentable porque estamos hablando de la justicia, ¿entendés? Estamos hablando de qué familias que grave. invirtieron absolutamente todo su dinero. Marta Raviolo, vamos a continuar este caso. ¿Ok? Gracias por el espacio, querido. Por favor, la doctora Marta Raviolo.